¿Listo, hermano? Ya estamos. Ahora, Bitácora Antropológica, temporada 5, episodio 15. Platicamos con el activista, poeta y defensor de los derechos humanos Pedro Ucbe, poeta en lengua maya, un hombre que lleva alrededor de 40 años trabajando eh, con las comunidades de la península de Yucatán. Fue un verdadero gustazo y placer poder conocer a Pedro y que él compartiera esta lucha que lleva tantos años sobre la defensa del territorio. Ustedes van a poder escuchar en carne propia, en voz de Pedro, el trabajo que ha venido haciendo, sobre todo ahorita ya recientemente eh, a favor de la defensa del territorio contra el proyecto desarrollador del Tren Maya. Ustedes van a poder escuchar la postura de Pedro, ¿no? Los argumentos, sobre todo la importancia que tiene para él como maya y como miembro del pueblo y de las comunidades la defensa de la tierra, lo que significa para ellos la tierra, la propia vida. Eh, es una charla muy interesante. Pedro nos cuenta, digamos, el antecedente de su vida, cómo se conformó, digamos, como sujeto social y pues todo este trabajo que ha estado haciendo a lo largo del tiempo y comparte con nosotros también la parte literaria, comparte un poema muy hermoso sobre el agua. Más que defensa del territorio, creo que es la defensa de la propia vida, la propia identidad, lo que Pedro y los compañeros de la Asamblea de Comunidades Mayas de la península de Yucatán han estado luchando. Yo quiero compartir con ustedes este episodio y que presten mucha atención a las palabras de Pedro. Al final, digamos, es donde se pone más interesante y más buena la charla. Así que tengan paciencia, ténganme paciencia eh, y disfruten esta charla con Pedro Ugbe. Ugbe, Ug significa 7, B, camino, y acompáñenos en este camino con Pedro por la península de Yucatán. Esta es la Bitácora Antropológica, temporada 5, episodio 15. Mi nombre es Said Se Vázquez. llama Buxot, que originalmente significa la casa de los murciélagos. Ah, ok. Lo que pasa es que por acá hay muchos cenotes y originalmente este pueblo es fundado en torno a un cenote por campesinos y en ese cenote vivían muchos murciélagos y entonces se le llamó la casa de los murciélagos. Perfecto, mano. Qué buena onda. ¿Cómo te Sí. apellidas? Ukbe. Uk. Ukbe es maya, Uk es el apellido paterno, que significa siete, y B es camino, Como siete siete camino. caminos. Uk B. Ukbe, sí, así es. Perfecto, Pedro. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, 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 antropólogo indecente. Oye, pues cuéntanos, pues ¿qué has hecho? ¿A qué te dedicas? ¿Qué pasó ahí Pues con el Tren Maya? Cuéntanos la historia. sí, mira, yo soy hijo de campesinos monolingües mayas. Nazco en una familia de campesinos mayas que se dedican pues a la milpa y a la cacería. Entonces soy hijo de una familia de cuatro hermanos, soy el menor y pues yo fui campesino hasta mis 18 años y
de repente me di cuenta que me gusta mucho la lectura, pero como mis papás son campesinos, no sabían pues ni hablar el español, solo tenían una Biblia por tradición en la casa y pues me dedico a leer la Biblia con esa idea de poder leer alguna cosa. Y bueno, a partir de ahí me vinculo a una iglesia protestante que se denomina presbiteriana y la iglesia me lleva a un seminario a estudiar pues algo que yo ni sabía ni tenía idea de qué era. Y termino estudiando una licenciatura en teología. Wow. Hago obviamente la primaria, la secundaria, la preparatoria y termino luego como un teólogo después de 5 años de carrera en teología. Después me dan una beca para ir a Costa Rica a hacer algunos estudios como sociología y luego acá en Campeche, en la ciudad de Campeche, hago una licenciatura en educación y luego hago una carrera técnica en creación literaria en lengua maya. Es lo que tengo, digamos, formalmente, pero a mí de por sí me gustó la lectura, me considero autodidacta y pues me dedico a la lectura y luego por cuestiones de compromiso con mi identidad, con mi historia, con mi familia, con mi cultura, pues me dedico a la literatura y a la educación desde la perspectiva maya y a la defensa de los derechos humanos y particularmente de los derechos indígenas en la cuestión del territorio maya. Y pues eso es lo que hago actualmente. Soy parte de una asamblea de comunidades mayas de la península de Yucatán que defienden el territorio de del desarrollismo de los grupos de poder, tanto las empresas como el gobierno a día de hoy, pues que arrebatan nuestro territorio, nos despojan del territorio, pero que nosotros somos como un grupo de resistencia que tenemos como lema, la tierra no se vende ni se renta. Entonces, tengo alrededor de 40 años haciendo trabajo comunitario con diferentes pueblos de la península de Yucatán en ese sentido y con todo lo que podemos. Soy profesor actualmente del Centro Estatal de Bellas Artes en Mérida, Yucatán, enseñando creación literaria en lengua maya y pues la mayoría de mi tiempo pues lo dedico al trabajo de la Asamblea en la defensa del territorio con estrategias jurídicas, con estrategias mediáticas, con estrategias políticas, con estrategias organizativas y con estrategias culturales. Pues eso es un poco lo que a día de hoy estoy haciendo en lo general y en síntesis. Gracias, Pedro. Oye, fíjate, antes de comenzar, digamos, en materia, quisiera eh, preguntarte si es posible, si es, a lo mejor me estoy imaginando, pero eh, ¿por qué te atrajo la lectura? Cuando empezaste a leer la Biblia, ¿hubo algo que ibas como descubriendo más allá de tu pueblo, más allá digamos, la imaginación y no solamente como que el mundo era mucho más amplio, ¿no? ¿Qué pasó en ti, cabrón? ¿Recuerdas más o menos qué estaba sucediendo cuando tú, después de la Biblia, empezaste a leer más cosas y más cosas? ¿Por qué ese interés por abrir, digamos, el horizonte, Pedro? Sí, una de las cuestiones que me marcó bastante en la vida desde mi adolescencia, casi desde la niñez, fueron como dos cuestiones que yo no podía entender. Una primera cuestión cuando comencé a ir a la primaria, y justamente por eso no la terminé, había una división
que no me daba cuenta hasta que comienza la agresión de unos niños que son de piel blanca, que tienen mayores recursos económicos y que, bueno, hablaban bien el español y me hacían mucha burla y agresión desde el racismo, desde el clasismo, pero pues en ese tiempo solo me sentía yo incómodo y molesto porque había un desprecio de ellos hacia mí y que me molestaba mucho y que me llevó a pelearme mucho en la primaria y por eso no terminé la primaria. Luego hubo dos eventos que se dieron a nivel estatal y a nivel internacional, que mi papá, pues a pesar de que no hablaba el español, sabía leer un poquito, pero así poquito y tenía yo una tía que sí iba a la ciudad de Mérida, se conseguía los periódicos de todo un mes y se lo traía a mi papá y él pues con todo el esfuerzo que tenía, era un hombre muy inteligente desde su idioma maya, era un hombre muy inteligente, muy sagaz para pensar y, y los dos eventos que me marcaron fue el derrocamiento de Salvador Allende en Chile y el asesinato de Efraín Calderón Lara, apoyado el Charras por el gobierno de Carlos Loret de Mola, aquí en Yucatán, que defendía a los trabajadores de los sindicatos. Entonces, esos eventos a mí me marcaron la vida porque yo andaba muy pegado con mi padre y pues me generaron muchas preguntas y entre las preguntas es ¿por qué los seres humanos vivimos encontrados o peleándonos o divididos o odiándonos muchas veces? ¿Y por qué no podemos vivir comunitariamente? ¿Y por qué a los mayas nos odian, nos desprecian y no nos quieren si finalmente somos seres humanos? Esas preguntas que hoy entiendo como filosóficas, antes no las podía entender de esa manera, pero que me inquietaron mucho porque yo creo que en el mundo no debería existir ese tipo de cosas y eso fue la motivación de mi lectura porque los que creían en Dios me decían que Dios era justo, resulta que no era tan así, O que, descubrí que no es tan así o que y todos pues éramos bueno, iguales, hijos de Dios, ¿no? así es, pero pues unos son más hijos y otros parecen entenados o peor. Entonces, eso me llevó a leer pues muchas cosas, empezando con la Biblia. Y muy triste, pues, que en tu propia tierra seas discriminado, ¿no? Digamos, pues tú jugando como de local, mano, Ya. y, y que seas discriminado debe ser algo muy terrible. Los mayas tienen una historia de resistencia, Pedro. No es nuevo para el pueblo maya la resistencia hacia lo extraño, ¿no? ¿Cómo han sido estos años de resistencia, este tiempo que llevas trabajando ahí en la asamblea? Pues han sido años muy difíciles porque cuando empiezo mi trabajo en la iglesia, después de que me decido a ir a estudiar, la iglesia me trata de desindianizar porque en el seminario nos dicen, bueno, aquí no hay indios, aquí todos somos hijos de Dios, pero el trato era discriminatorio, el trato era de desprecio hacia quienes tenemos una piel oscura y hablamos lengua maya, pero pues curiosamente nos decían que no había indios, que todos somos iguales ante Dios. Eso me hizo reaccionar cuando leí la historia, cuando los primeros mexicanos que era una mezcla como de criollos
mestizos hicieron la primera constitución en la que dijeron, pues aquí todos somos iguales ante la ley. Luego Fidel Velázquez dijo, unos son más iguales que otros, ¿no? Entonces vimos que no es tan así. Eso me llamó mucho la atención porque nos dimos cuenta que sí había un desprecio hacia nosotros y pues finalmente traté de ubicar esta división que había a partir del racismo, del clasismo y de esta historia que arrastramos de 500 años, en donde hay una conquista, hay una colonización permanente, pero que luego nosotros como pueblo originario nos fuimos organizando para defendernos como pueblo, porque nos dimos cuenta que efectivamente quienes están al mando, quienes tienen el poder, son los mestizos, son los criollos, y nosotros seguíamos en una colonización. Entonces fue una cosa bastante complicada con los gobiernos, tanto del PRI, que había venido gobernando desde hace muchos años, luego con el PAN, y peor todavía cuando llegó Morena, a día de hoy, pues yo recibí amenazas de muerte en el 2018, cuando este gobierno empezó, por la crítica que hicimos a su famoso megaproyecto llamado o mal llamado Tren Maya. Entonces, la situación entendimos que es de un sistema que tanto se puede llamar derecha como de izquierda, pero que a los mayas no nos quieren, o más bien nos quieren pero muertos, nos quieren en los museos, y pues a día de hoy este gobierno que se llama de izquierda es el que más daño nos ha hecho, paradójicamente, con gobiernos que eran del PRI o del PAN, con quienes ganamos muchos amparos y logramos defender muchas cosas. Con este gobierno que ha decretado todo como de seguridad nacional, no hemos podido avanzar, más bien nos ha aplastado en el nombre de una cuestión de izquierda que en realidad es más de derecha, peor de derecha que la derecha tradicional. Hay un desprecio hacia la cultura, hacia la tradición de tu gente, Pedro. O sea, cuando te escucho hablar, me viene a la mente esa palabra, pues, ¿no? Como un desprecio hacia. Fíjate que me llama la atención, yo no había escuchado nadie de Maya, pues, sobre todo de la península. A mayas también, pues hay también en Chiapas y ellos sí los he escuchado llamarse indígenas, ¿no? O indios. Esto me llama la atención que tú lo hagas porque regularmente siempre se autollaman como mayas, ¿no? Como dicen, no, no como indios. Indio, mi abuelo y yo, ¿no? Digamos que somos acá como del estado de Hidalgo, pero no había escuchado. ¿Hay este desprecio hacia ese tipo hacia tu gente, hacia esos indios? Siempre, siempre, siempre ha habido un desprecio, pero con este gobierno no solamente nos desprecian, sino hemos sido instrumentos de su política, que nos ha usado como un medio, como una forma, como un instrumento para engrandecer su poder, porque ha dicho que él trabaja para los pobres, que primero los pobres, luego los indígenas, pero en realidad ha sido nuestro nombre un uso político. Tan es así que a su tren le ha llamado Tren Maya, que bueno, nosotros solo lo aceptamos si está escrito con doble L, pero eso es realmente el tema, ¿no? De que a pesar de este desprecio o con este desprecio ha sabido usar eh, estratégicamente o instrumentalmente el tema maya para generar mayor poder, pero aplastarnos porque ha sido el gobierno que más ha arrebatado nuestro territorio con sus decretos presidenciales, nos ha despojado de miles, de miles, de miles de hectáreas de tierra maya. Oye, te voy a hacer una pregunta que puede resultar inocente, pero es como para poner en contexto a algunas personas que no sepan qué es el Tren Maya o por qué resistir al Tren Maya.
Cuéntanos, Sí, ¿por qué ha pasado con el tren, digamos, el tren efectivamente no Maya? Yo no sabía que Maya se escribía con doble L en Maya, pero bueno, ese es un paréntesis, pero más bien es el tren militar, porque está dado a los militares y administrado por los claro. militares, construido por los militares, es un tren efectivamente a leguas, este, poco de izquierda, digamos, ¿no? Y sobre todo por este asunto de poner ahí a los militares al frente, digamos, como para que, pues, a ver, aviéntense un tiro con estos amigos, ¿no? Este, Cuéntanos un poco qué es lo que ha despojado, qué es lo que están defendiendo, qué hay de ecocidio, qué hay pues sí, pues de despojo de tierra, ¿no? Porque la gente puede pensar, ay, pues ahí no había nada, cabrón, ¿qué se quejan, ¿no? Esa es como una pregunta muy recurrente o una observación muy recurrente desde, digamos, una mirada occidental, ¿no? Yo lo viví con el caso de Tepoztlán en el Morelos, lo he visto con varios movimientos sociales donde la gente dice, oye, pero no los entiendo, o los de Atenco, ¿no? También igual, pues allá no hay nada, cabrón, pues es un pichi desierto, ¿por qué hacen bronca, ¿no? Pero no entiende la gente que hay algo de arraigo, porque ahí están o sea, la tierra es importante para los pueblos, les da identidad, etcétera. Pero no voy a teorizar sobre eso aquí, Pedro. Más bien quisiera que escucharte y que nos dijeras el contexto, nos platicaras la historia de este tren militar. Sí, en realidad el tren no es necesariamente un tren. Mucha gente piensa que estamos en contra de los trenes. En realidad no tenemos nada en contra de los trenes. Aquí el tema es que el proyecto mal llamado Tren Maya es un proyecto de reordenamiento territorial y no es un tren. El tema no es nuevo. El tema se empezó desde hace muchos años con los gobiernos del PRI, luego del PAN, y ha tenido diferentes nombres. Uno de los nombres que más pegó es un nombre que los panistas, tanto panistas como priistas, le fueron imprimiendo, que se conoció como el Plan Puebla-Panamá, que es un proyecto de una línea ferroviaria, pero una línea de construcción industrial o de corredor industrial que empezaba desde Canadá hasta el istmo de Tehuantepec para abrir los dos mares, que es un proyecto de hace muchos años, para poder Estados Unidos controlar los dos mares. Entonces, eso los priistas lo intentaron muchas veces, no pudieron porque estaban tan desacreditados. El PAN lo intentó, tampoco lo pudo porque igual estaba desacreditado. Y lo que no pudo hacer el PRI ni el PAN, pues lo está haciendo López Obrador, ya lo logró. Entonces no es un proyecto ni siquiera de él, es un proyecto neoliberal norteamericano que necesitan de un instrumento que pudiera partir el país a través de la parte más delgada, que es el istmo de Tehuantepec. Entonces el Tren Maya va, va a servir con dos objetivos. Uno, el de contener a todos los migrantes que vienen de Centroamérica con tal de que no lleguen a Estados Unidos, se les ofrecería un empleo a través de un corredor industrial que empieza desde Cancún hasta el istmo de Tehuantepec. Y por otro lado, el gobierno norteamericano tendría abierto esta parte delgada del país para que pueda controlar los dos mares. Entonces, eso los gobiernos del PRI y del PAN no lo pudieron hacer porque el pueblo estaba tan encabronado con ellos, pero este gobierno que llegó con una legitimidad porque engañó a la gente, lo está pudiendo hacer con cierta facilidad. Entonces, el tren viene y bueno, genera estos problemas. Entre ellos, primero, un problema de violencia contra los pueblos originarios porque
un megaproyecto legalmente de esta naturaleza tendría que contar con el consentimiento de los pueblos indígenas a través de una consulta. Esas consultas no se hicieron. El gobierno lo hizo porque lo quiso hacer, en el sentido de que decretó como un proyecto de seguridad nacional el tren. ¿Desde cuándo una obra de infraestructura es un asunto de, pues militar, ¿no? Sí. Pero bueno, lo hizo para que los amparos que nosotros pusimos, pues no funcionaran. Y efectivamente no funcionaron porque es de seguridad nacional. Entonces, con ese pretexto de que es de seguridad nacional, pues destruyó selva, está destruyendo cenotes, están los videos hoy pues corriendo por todo el mundo mostrando cómo está impactando las cuevas, los cenotes, con todos los pilotes que está haciendo. Luego, a través de esto, el narcotráfico ha llegado, lo que pensábamos que era una amenaza, hoy ya no es una amenaza, sino es una realidad. El narcotráfico está apoderándose de toda la península de Yucatán. Todos los días está amaneciendo con muertes, con ejecuciones, con mujeres desaparecidas, con niños masacrados en las comunidades mayas, que todos los periodistas lambiscones no están diciendo porque están controlados por el poder. Eso en nuestras comunidades no pasaba. Pero viene lo peor, esto que llaman en el mismo documento que ellos presentaron a la Semarnat, que se llama de estudios de impacto ambiental, en donde ellos literalmente dijeron que el ecocidio y el etnocidio puede ser o puede dar un giro positivo en el sentido de que pues ellos iban a desarrollar la península y esto consiste entonces en construir esto que llaman los polos de desarrollo o las ciudades sustentables, como hoy le están llamando. Porque bueno, cuando dijeron que son polos de desarrollo, pues bueno, nosotros lo que conocemos de polos de desarrollo son los que hizo Ríos Montt en Guatemala, matando a un montón de indios, ¿no? Y de mayas en ese país. Y bueno, le cambiaron a ciudades sustentables, pero en realidad es un corredor industrial que empezaría desde Cancún de la Riviera Maya hasta el istmo de Tehuantepec para contener a todos los migrantes por orden de Estados Unidos, pero esto implica destruir toda la cultura maya porque la cultura maya sin territorio no habría, no existiría. Para nosotros la cultura maya no puede existir sin territorio, es como una pecera en donde si le quitas el agua a los peces, pues se mueren. Entonces, nosotros somos mayas porque tenemos un territorio. Si nos quitan el territorio, entonces nos acabamos como mayas. Y esto es justamente lo que el gobierno está haciendo y es justamente lo que estábamos denunciando sobre el tren. El tren es un pretexto para esto. No estamos en contra de los trenes, estamos en contra de todo este proyecto que va orientado como una especie de bala sobre nuestro corazón, es una especie de cartucho disparado contra el corazón del pueblo maya en el que nosotros vemos una amenaza real de que nos acabaran con esto, ¿no? Y esto es justamente lo que nosotros denunciamos y es lo que vemos que significa el tren mal llamado Maya. Por lo que entiendo, es el tren lo que va a hacer, lo que va a provocar, es una división, un reacomodo étnico y Uh -huh. cultural, ¿no? Digamos, y que ustedes no lo, ahora sí que ustedes no lo querían, o sea, nadie les preguntó, oye, ¿quieren tener aquí un polo de desarrollo? Así es. ¿Quieren tener una ciudad sustentable, cabrón? Por supuesto que hubieran dicho, no, nosotros estamos re bien así, ¿no? O sea, nosotros con nuestros pueblos hemos estado bien, ¿no? No necesitamos este tipo de cosas. Y entonces, más allá de lo que vemos nosotros desde acá, que es que efectivamente está pasando, ¿no? Que tiraron tantos árboles, que el problema también tiene que ver con un etnocidio, Pedro. Claro. Sí, ni siquiera es un reacomodo, en el sentido estricto del término, sino es una extinción de la cultura maya. Si eso implica la palabra reacomodo, pues sí, No, 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 no. pero
La cuestión es que va más allá de un simple reacomodo. Es que hay una extinción. De hecho, en este momento la mayoría de los pueblos del estado de Quintana Roo, que son mayas, que forman parte de la península, están súper impactados por el narcotráfico. Todos los días hay ejecuciones, hay desapariciones, hay violaciones a mujeres, hay levantones. Eso hace 5 o 6 años no había. A partir de que comienza el tren, pues se comienza a dar este tipo de cosas y pues hay un desplazamiento de las comunidades mayas hacia las ciudades porque se quedan sin territorio y por la inseguridad que hay, pues las familias están atomizadas y están comenzando a huir de sus pueblos porque el narcotráfico comienza a tomar esos espacios para su deporte, para matarse, para hacer todo lo que naturalmente hace el crimen organizado. Oye, Entonces esto es realmente lo que nos está preocupando. más o menos crees, tú no lo viviste seguramente, pero más o menos crees, pero me estoy tratando como de imaginar, que fue como cuando se formó, ahorita que dijiste el estado de Quintana Roo, fue como cuando se formó el estado de Quintana Roo de manera artificial y dijeron, a ver, para que no estén dando lata estos indios, vamos a separar, este va a ser Quintana Roo, este de Campeche, etcétera, ¿no? Y los separamos. Y entonces hay una población ajena al territorio que llega a Quintana Roo y de alguna forma pues desplaza a a los pueblos originarios, ¿no? Más o menos es algo similar como este desplazamiento, este etnocidio, eso mismo pasó, Pedro. Sí, sí, eso, pero así como Matrix recargado. No solamente se trató ahora de hacer una frontera política, sino se trata ahora como a nivel de cultura peninsular, porque la cultura maya yucateca está asentada en toda la península, en los 3 estados, en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Somos la mismita cultura, igualito. Entonces ahorita no se trata solamente de divisiones o fronteras políticas, sino se trata de un ataque directo a la cultura maya, porque nuestra forma de ver la vida, la naturaleza, la forma en la que nos organizamos es molestosa, es contraria a cómo lo ve Occidente y cómo quiere colonizar todo. Entonces somos un estorbo para su proyecto de control, para su proyecto de desarrollo y por eso pues nos quiere acabar. Una vez que nos acaba, entonces ya no se le puede reclamar nada desde los derechos colectivos que tenemos consagrados tanto en el convenio 169 de la OIT como del artículo 2 de la Constitución, ganada en el 2001 por el levantamiento zapatista. Oye, ¿y qué están haciendo? ¿Cómo han estado resistiendo? ¿De qué forma? ¿Cuáles han sido sus formas de acción, Pedro? Sí, nosotros hemos, primero nos convocamos los que somos comunidades directamente afectadas por estos megaproyectos porque no lo hicimos en torno al tren solamente. Ok, Anteriormente al tren, habían megaproyectos que nos habían comenzado a impactar de una manera terrible. Primero fue la soya transgénica que estaba implementada por los menonitas en Campeche y en Quintana Roo y que destruían miles de hectáreas de tierra y pues comenzamos a organizarnos para defendernos contra ellos a través de amparos por la vía jurídica. Luego vinieron las granjas de cerdos que instalaron más de 250 granjas sobre el anillo de cenotes y contaminaban el agua. Y entonces igual comenzamos a luchar contra ellas. Luego vinieron los parques eólicos y fotovoltaicos con esa idea de que íbamos a transitar a energías limpias, pero pues nosotros no sabíamos realmente si son limpias o no porque nos estaban robando la tierra y pues igual nos organizamos para enfrentarlos. Luego vinieron las inmobiliarias que construían grandes hoteles y restaurantes en torno
a los cenotes, en torno a manchones de selva, en torno a zonas arqueológicas. Y bueno, finalmente vino el mal llamado Tren Maya, ¿no? Entonces, ya con esto del Tren Maya decidimos organizarnos como una asamblea de comunidades impactadas por estos proyectos y nos llamamos Asamblea de Defensores del Territorio Maya Much Ximbal, que significa Caminamos Juntos. Entonces, de diferentes comunidades de la península de Yucatán, de los 3 estados, pues estamos organizados para defender nuestra tierra con el lema: la tierra no se vende ni se renta. Y elaboramos una estrategia jurídica, una estrategia organizativa, un, una estrategia mediática, una estrategia que tiene que ver con la información, que es parte de la cuestión mediática también. Y bueno, fuimos buscando la manera de hacer este tipo de agendas que respondiera a situaciones concretas de comunidades que están siendo amenazadas o invadidas por los megaproyectos, ya sean de privados o del gobierno mismo. Y tenemos entonces una agenda que le llamamos de formación política comunitaria, en donde permanentemente estamos dando cursos a jóvenes mayas para que ellos puedan entender el valor de la tierra y se incrusten en los ejidos donde sus papás y sus parientes son ejidatarios y aprendan a defender la tierra, el territorio, con tal de que no caiga en las manos ni de los empresarios ni del Estado para implementar estos megaproyectos que finalmente son de despojo. Eso es en lo general lo que estamos haciendo. Ahí te va otra pregunta de inocencia. ¿Qué, ¿cómo es la manera en que los despojan? ¿Les compran la tierra, las expropian o están cercanos a la tierra y hay una afectación? ¿De qué manera se ven afectados estas comunidades? Porque la gente puede pensar, pues esto tiene que ver con las ciudades, con los trenes, las industrias. ¿Cómo afecta a una comunidad que está lejana? Pedro, cuéntanos. Es curioso, a veces uno piensa que esto solo pasa en las películas, pero no es real. Resulta que llega la empresa a un ejido Ajá. o el gobierno, y la mayoría de los ejidatarios en la península de Yucatán son monolingües o hablan un español instrumental, así pues básico, Básico. para que puedan pues ir a comprar en el mercado, en la ciudad. No, no son hablantes del español, sino son hablantes de la lengua maya. Llega la empresa y les dice: ¿será que ustedes me puedan dar la oportunidad de hacer un plantío de stevia o de cítricos? Yo pues quiero invertir aquí con ustedes y ustedes van a ser los mismos trabajadores de esta tierra, les vamos a pagar bien, ustedes no tienen que salir de su tierra, pueden ustedes trabajar aquí y les vamos a pagar muy bien, y como señal de trato pues les traemos un agradecimiento. Abren una mochila de dinero, de billetes de baja eh, calidad, y les reparten un dinero y les dicen: bueno, este dinero no les compromete absolutamente en nada, simplemente para que ustedes vean que tenemos buena voluntad para trabajar como socios de ustedes, porque los beneficios de lo que vamos a hacer los vamos a repartir entre ustedes y ustedes se van a ver beneficiados. La justicia que nunca les había llegado, pues hoy se las venimos a ofrecer. Lo único que les pedimos es que pasen a firmar una hoja donde están recibiendo ese dinero, solo como comprobante de que están recibiendo el dinero. Y bueno, 500 pesos o 1000 pesos a cada ejidatario pasa sin saber que está firmando, y muchas veces lo que firma son hojas en blanco
que luego la empresa lleva al RAM y lo convierten en una especie de documento de De usufructo, sucesión. Ajá. de sucesión, de usufructo, de renta de usufructo, que de acuerdo al artículo 27 de la Constitución, a pesar de, de esto que hizo Salinas en la reforma del 27, en donde dice que la empresa puede rentar la tierra por 30 años y sin que le pida permiso a los dueños, puede duplicarse hasta por 2 o 3 veces más. Entonces es un usufructo que tiene por 120 años la tierra. Entonces ya una vez que convierten eso en un contrato de usufructo, la empresa ya tiene 120 años de tierra. Y con ese documento se va al Banco Interamericano de Desarrollo, pide un crédito, se le da ese crédito, viene y hace el desarrollo y deja como garantía ese documento que le firmaron los ejidatarios para bueno, si no paga, pues el banco se cobra con la tierra. Y bueno, así ha pasado en la península. Eso ha sido la situación cuando no tienen ni siquiera el permiso, digamos que son dos importantes, que el municipio da el cambio de uso de suelo y un estudio de impacto ambiental por un megaproyecto que tendría que hacer. Eso no lo tienen. Entonces vienen y así envuelven a la gente y se llevan pues la tierra, 2,000, 3,000 hectáreas las que tengan, y cuando la gente pues se dé cuenta que ya cerraron ese espacio, no puede ir ni siquiera a leñar, pues comienza a preocuparse, pero pues ya está legalmente firmado. Así han hecho el despojo en la península. Hijos de la. Oye, dos últimas preguntas. ¿Por qué crees que se ha conservado la lengua maya? Y, La lengua maya, y, sí. Ajá. y platícanos, ¿qué representa la tierra? Decías que dan un curso a los jóvenes. ¿Qué les platican a los jóvenes? ¿Qué tratan de transmitirle a los jóvenes? ¿O qué tratas tú de transmitir ahorita aquí a la bitácora? ¿Qué representa para ti tu tierra, Pedro? Pues es que para el pueblo maya, la tierra y la vida no se ven como cosas distintas. Nosotros, como pueblo maya, no tenemos la misma forma de entender la vida como la entiende Occidente, en donde la tierra, desde el Génesis, si uno lee el Génesis, se le dice al hombre que acaba de caer en pecado que iba a sojuzgar la tierra, es decir, a mayor destrucción, mayor desarrollo. Y cuando llega Descartes, si uno lee la filosofía de Descartes, uno se da cuenta cómo Descartes encumbra el antropocentrismo. El hombre es el que está encima de todas las cosas y tiene derecho a destruir, hasta que llegamos con otro pensador, pensador muy conocido que se llama Martin Heidegger, que comienza a poner allí los focos amarillos sobre el asunto, pero el daño ya estaba hecho. Nosotros no pensamos así. Nosotros pensamos que los seres humanos somos como los animales silvestres. Si no tenemos tierra, si no tenemos territorio, no podemos vivir. Entonces, el meollo de nuestro pensamiento está en nuestra identidad, en quiénes somos, en cómo vivimos, cómo entendemos el mundo, la fe, la creencia, nuestra espiritualidad que tenemos en torno a la lluvia, al agua, al viento, a los pájaros, a los otros animales. Somos una familia con todos esos. Entonces, no podemos pensar en que está dividida la cuestión, ¿no? Cuando uno entiende ese tipo de cosas, pues es obvio que no puedes permitir que se destruya la tierra, porque el campesino, por ejemplo, maya, no hace milpa destruyendo la tierra o el monte si no hace falta. Elige 1 o 2 hectáreas por año, no más, para hacer su milpa, y lo hace de manera rotativa para que el monte permanezca. Pero cuando vienen estos proyectos, agarran y destruyen todo, pues ya la cuestión se chingó. Entonces, ¿qué es lo que enseñamos a los jóvenes?
a beber agua de su propio pozo, es decir, a valorar su identidad para que podamos existir. La misma lengua maya no va a existir si no existe territorio maya. Nosotros pensamos en que quienes hablan de que hay que conservar la lengua sin territorio son pendejadas. Eso no va a pasar. Nosotros creemos que sin territorio no va a haber cultura maya, no va a haber lengua maya, no va a haber mayas. Lo que va a quedar de maya es un tren y es un chingado restaurante que se llama la Chaya Maya. Eso es lo que va a quedar de maya. Nosotros creemos que los mayas vivos solo vamos a seguir viviendo si tenemos bajo control un territorio. Como dije al principio, como si estuviéramos en una pecera. Una vez que nos quiten el agua, nos morimos como peces. Entonces, eso es un poco la apuesta, es la creencia, es la espiritualidad que le enseñamos a nuestros jóvenes para que ellos aprendan a defender el territorio. Es ahí donde está la clave. Y por eso no podemos permitir que estas empresas y este gobierno venga y nos arrebate el territorio, porque al quitarnos el territorio está dando los pasos más seguros para acabar con una cultura maya y por ende la desaparición del artículo 2 que con mucho trabajo logramos, aunque todavía está mal hecho, pero bueno, todavía está ahí que reconoce los derechos colectivos. Una vez que no aparezcan culturas originarias, no habrán derechos colectivos. Y eso es justamente el riesgo que corremos a día de hoy. O sea, la tierra, la palabra es la vida misma, Pedro. Así es. No se puede separar la Efectivamente, palabra, la tierra yo acabo, y... yo acabo de escribir un artículo que publica la jornada allá en su suplemento que se llama La Hojarasca, donde digo, y la palabra se hizo agua. Ahí está, y es donde demostramos cómo la tierra, el agua, la naturaleza es justamente lo mismo que nuestra propia vida. Muy bien. Pedro, ¿qué escribes? ¿Escribes poesía o escribes Bueno, yo en realidad no pensé escribir nada. Al principio yo solo era un lector. Me hice lector desde mis 18 años hasta el día de hoy. Llevo como casi 45 años de lector, pero hace como 10 años o 12 años decepcionado un poco de las teorías sociales y humanistas que no responden a las necesidades de mi pueblo, me dediqué a leer literatura. Entonces, al leer literatura, me di cuenta que puedo escribir cosas y comencé a escribir poesía, pero en lengua maya. Entonces, luego comencé a escribir narrativa y el año pasado, el 3 de diciembre, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara me hizo un homenaje por ser escritor en lengua maya y publicó uno de mis libros, publicó una novela que se llama Velada Floral y que toca justamente estos temas. Entonces yo escribo poesía y escribo también cuentos y novelas que tienen que ver con la identidad y con la lucha que hacemos como parte de un pueblo originario por el territorio. Eso es parte del tema que escribo en la literatura. te decía que ya dos últimas comentarios, pero ahora sí van a ser los dos últimos. ¿Qué te parece si cerramos con, o sea, concluyes tú con algo, cómo concluyes esta charla, digamos, cómo cierras esta charla? Y después de eso, si es posible, nos compartieras uno de tus poemas. Y ya con eso cortamos. ¿Qué te Sí, con parece? mucho gusto, con muchísimo gusto, con Adelante, muchísimo Pedro. gusto. Adelante, Voy Pedro. a, voy a buscar un poema aquí y lo leo para cerrar. Claro, Adelante. voy a leer un poema que se llama Se han secado. Este poema tiene que ver con el problema que pasamos con el agua. El agua ha sido un tema importante para nosotros porque ahora el gobierno federal a través del Tren Maya o mal llamado Maya está tapando una gran cantidad de cenotes y luego perforó las cuevas de los cenotes para hacer unos pilotes y pueda pues pasar el tren por encima, pero esos pilotes están forrados
de hierro, de metal, y pues bueno, eso está contaminando los cenotes, pero además Alfonso Romo, que es un personaje que fue el jefe de la oficina presidencial por mucho tiempo, es el que tiene la mayor concesión de agua aquí en la península. Entonces, el agua dentro de nuestro territorio, curiosamente, no es nuestra, es de los empresarios y de gente del gobierno, ¿no? Entonces, él tiene aquí unas 8,000 hectáreas de soya y que, bueno, ha hecho una destrucción al medio ambiente y, bueno, el gobierno federal de izquierda le dio la mayor concesión de agua que hay en la península. Entonces, tenemos un problema de agua. Y bueno, pues a partir de allá, yo decido escribir un poema que se llama Se han secado y que lo voy a leer en maya y después en español para que la gente entienda, porque en realidad yo escribo más para la población maya que para la gente en español. Hago la traducción al español porque pues hay gente que quiere saber qué estoy diciendo en mis poemas, ¿no? Entonces hago una traducción, no es exactamente lo que quiero decir porque no hay manera a veces de decirlo, pero da una idea de qué es el asunto, ¿no? Entonces, en maya dice tikintak, tikinuboshel imchi ahik behlae, kaho putetek kastikuchuli latiali, ¿vale? Sokili utihil shane. Mayol almatz utzani, mishiol almasusul kilawinklili. Letia chak alka benza tumene nahal kol kash obo, ubol ilma ubeta alcohol, uyashtak en ilnuk besal baal, letie tak pahal ichile kapel ichobo. Tutikin kunto lekilich sonoto, tu suto Coca-Cola linchu, tu hoso bushoche lupolawim, tu tselo bupisha no luchi linwoch ayem, utsoke, tu haikinto beitikin kai uboshe la chie. Soku tihiluboshe linchi, soku tihiluboshe la chi, soku yokoltal ochha, chenkiakuna patalton. Vale, bishkenk más uyukahiltun. Se han secado. Secos despertaron mis labios. Buscaron precipitados los tuyos, pero también se habían secado. No es la falta de besos, ni la falta de humedad de tu cuerpo. Es la lluvia que desarraigaron los blancos guardianes del monte, los patronatos premios contra la milpa, los rasgos de billetes verdes. Es la complicidad del indio vacío. Secaron los cenotes sagrados, convirtieron mi calabazo en Coca-Cola, intoxicaron tu pezón con pócima, petrolizaron mi jícara de pozole y tus labios lo convirtieron en desecado pez. Se han secado mis labios, se han secado tus labios, se han robado nuestras aguas, solo nos queda el amor, pero ¿cómo humedecerlo? Eso es el poema. Qué chingón. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Muchas gracias, Pedro, por permitirnos andar contigo en este camino a través de la bitácora antropológica. Ha sido un honor y un placer conocerte, Pedro. Muchas gracias, muy amable por tomar el tema y pues aquí estamos cuando gusten. Aquí andamos y platicamos con mucho gusto. Un abrazo solidario, Pedro. Abrazos, muchas gracias.